Hola amigos de Tetrael, bienvenidos a este nuevo Raúl Responde, temporada 4, episodio 4. La verdad es que teníamos que empezar el nuevo Raúl Responde en año nuevo, nos despedimos para las fiestas de Navidad y como sabéis todos los seguidores, se nos estropeó el micrófono y hasta que no hemos podido conseguir otro nuevo, no hemos podido hacer nuevos episodios de Raúl Responde. Así que bueno, ahora que lo tenemos y ya lo hemos estrenado, vamos a seguir con esta temporada hasta donde nos den el tiempo. Así que empecemos. Bueno, Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Estás preparado para empezar esta Parece que temporada de este empecemos año? temporada nueva, Sí, parece, sí. parece totalmente. Empezamos, o sea, seguimos temporada, Sí. Lo único que hay que decirle a los pero seguidores empezamos año es que nuevo vamos a intentar estirar la temporada lo más posible y cortarla lo más tarde posible. O sea, intentaremos para terminarla compensar más o para menos compensar un de poco. No, no serán este tantos programas, pero al tres menos. meses, ¿no? Más Exacto. o Sí, menos. sí, sí. Sí, Pues que ha vamos, sido Laura. bastante, ¿eh? Bueno, la primera pregunta la realiza Maxi y dice: ¿se puede amar impersonalmente con independencia de qué mente tengamos activa? ¿Qué le podrías contestar? Vamos a ver. Es que no se trata de que las mentes estén activas o desactivadas, ¿vale? Es decir, la mayor parte del tiempo operan las dos mentes al mismo tiempo. Es decir, tanto la mente reactiva como la mente analítica operan a la vez. ¿Vale? Eso quiere decir que a excepción de la mente reactiva automática o de la mente reactiva, pues yo qué sé, pues la impulsiva o alguna mente reactiva muy concreta, muy puntual, la mente reactiva no es que, o sea, no, solamente reacciona mediante impulsos, como la impulsiva, que quiere decir que la mente reactiva opera siempre con la mente analítica, es decir, la mente analítica continúa analizando lo que ocurre que si la mente reactiva manipula a la analítica, ese pensamiento es a conveniencia nuestra, ¿vale? Ujú. Es decir, viéndolo hacia nuestro yo, hacia nuestro ego. Pero no es que la mente analítica esté desactivada cuando la reactiva está activa. No, la mayor parte del tiempo operan a la vez. Entonces, eso por un lado. Como respuesta sería, amar impersonalmente no se ama desde la reactiva, obviamente, pero tampoco se ama desde la analítica. No es cierto. El amor impersonal no es analizable. Esto lo No digo porque te porque. nace solo. Exacto. O sea, esto lo he explicado yo alguna Sí. vez, porque hay gente, en algunos respondes te lo he explicado yo, la verdad, que hay gente que es que relaciona. Vale, mente reactiva la mala, mente analítica la buena. No, mente reactiva la mala y mente analítica a veces también mala. Es decir, la mente analítica es neutra, no es. Es decir, tenemos que entender que es mente reactiva mala, espíritu bueno, es el espíritu, el positivo, y la mente analítica es neutra. Y según si tira más el espíritu, esto está representado en muchas obras de ficción, en dibujitos animados, cuando aparece el angelito y aparece el diablito. El Ujú. diablito sería la mente reactiva, el ego, tirando la mente analítica hacia un lado para justificarse o para urdir planes para conseguir algo o lo que fuera, ¿no? Para beneficio propio. Y el angelito es el espíritu que dice, no, 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 no te dejes manipular. Y entonces tira hacia el otro lado la mente analítica, ¿no? Entonces eso luego ya depende de nosotros que queremos alimentar más. Si al diablito o queremos alimentar más al angelito que es el espíritu, ¿no? Alimentar más al diablito sería alimentarlo de materialismos, de apegos, y en el camino del vicio. Y el camino de la virtud sería alimentar al angelito, ¿no? Que sería darle todo lo que tiene que ver con elaborar proyectos, con crear cosas para los demás, etcétera, ¿no? Es decir, pensar en el otro. Entonces, amar impersonalmente, ¿de dónde nace? Nace del angelito, nace del espíritu, ¿vale? No nace del diablito, obviamente, pero tampoco nace de la mente analítica, que es neutra y es una herramienta que se utiliza ¿eh? Tanto para un lado como para otro lado. La mente analítica se puede utilizar para crear una obra de arte maravillosa para ayudar a todo el mundo, o se puede utilizar para desarrollar el arma letal más perfecta que se haya desarrollado nunca. Lo vimos con el COVID.
Pero como tú dices, tú estás en mantén reactivo analítica, la misma visión también puede ser con el amor impersonal y el amor personal, ¿no? Que también se podría diferenciar mm, el personal malo y el impersonal Y bueno, tampoco es y así, tampoco es tampoco es así, así. exacto, El impersonal es puro, 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 porque nace del espíritu, de ese angelito que hemos dicho, y el personal no nace de la reactiva, nace parcialmente de la reactiva pero y eso, parcialmente del angelito. exacto, pero eso no significa que sea ni peor ni mejor, son amores Son distintos. amores distintos. Pero por eso, amar impersonalmente se puede, pues vamos a la pregunta, ¿no? Es decir, amar, Sí. porque aquí hemos hecho una explicación muy interesante, pero en la pregunta no la hemos respondido. Es decir, ¿cuál era la pregunta, Laura? Se Va, puede repítela. amar impersonalmente con independencia de qué mente tengamos Es lo activa. que he explicado de la mente, perfecto. Y amar impersonalmente no se ama desde ninguna mente. Porque no se puede calcular, no se puede, Racionalizar. tampoco se puede reactivizar. Por lo tanto, el amor impersonal simplemente surge, se siente. ¿De dónde? Del espíritu. ¿Cuál es la clave para sentirse en amor impersonal mucho más? Obviamente, teniendo la mente reactiva bajo control, es decir, si está la mente reactiva activa, imposible. Pero aunque no esté activa, no quiere decir que estemos sintiendo amor impersonal. No, eso es una de las características. Es decir, la mente reactiva controlada para que el amor impersonal pueda fluir. ¿Cuál es la clave para que le pueda fluir? Fluir tú, no analizar las cosas. Es decir, tener justamente la mente reactiva apagada, pero también la analítica apagada. Ujú. Es decir, cuando no analizas y tampoco actúas reactivamente, sino que simplemente tienes fluir, lo que siempre decimos, ¿no? En meditación es muy sencillo sentir ese amor impersonal, porque en ese momento estás desconectado tanto de la reactiva como de la analítica. Simplemente estás fluyendo. Es decir, dejas de ser tú para empezar a ser el espíritu. Y ahí es cuando sientes ese inmenso amor, que además es un amor inmensamente espiritual, porque en el plano espiritual no sentimos amor personal, solo el impersonal. Por lo tanto, si somos más como el espíritu y somos menos apegados al rol, tenemos mayor facilidad para sentir amor impersonal. Ujú. Más o menos explicado. Bastante Esperemos que se lioso, entiende, pero sí. bueno. La siguiente pregunta la realiza José Luis y dice así. Siempre pensé que en el plano suprafísico deben de haber más espíritus sin encarnar que seres físicos con necesidad de un espíritu para vivir, puesto que cada segundo nacen millones, trillones multiplicado por millones de seres que nacen y necesitan de un espíritu en el universo. Por lo tanto, debe de haber una creación masiva constante de espíritus por parte de los Elohim, puesto que todo ser encarnado necesita de un espíritu, que supongo que son quienes lo crean. ¿No cabría ninguna posibilidad de que un ser encarnado quede sin espíritu que lo albergue? Imposible. ¿Siempre va a haber un espíritu que encarne en algún ser físico? Sí, sí, siempre. Vale. Todo individuo tiene su tetán. No sé si sea posible que alguna encarnación no albergue espíritu, quizás porque ninguno le interese nacer en ciertas condiciones que deseen. No sé si me doy a entender, pero bueno, un saludo a todo el equipo de Tetrae. Pues sí, sí, se da a entender perfectamente, perfectamente, pero no. O sea, no es así. Hay siempre mayor cantidad de espíritus que unidades biológicas esperando a recibir un espíritu. Son más los espíritus siempre, ¿vale? Lo digo porque a veces lo que sucede es que estamos infravalorando el mundo espiritual, ¿vale? A veces infravaloramos el mundo espiritual. ¿A qué te refieres, Ahora lo voy a Raúl? explicar. Es cierto que hay un montón de unidades biológicas. Tú imagínate la cantidad de mundos habitados que hay. Evidentemente tenemos que hablar de mundos habitados, no de mundos que no alberguen vida. De mundos habitados, son muchísimos los mundos habitados que hay y evidentemente son muchos los espíritus que se necesitan. Pero es que el plano espiritual es inmenso, es gigante. O sea, el mundo espiritual tiene una cantidad de espíritus que es que no nos hacemos a la idea. Nunca se ha llegado a preguntar la cantidad exacta. Evidentemente no sería muy cuantificable tampoco para nosotros, pero muchísimos. O sea, son más. Es así, son. Por eso lo infravaloramos, porque pensamos, pues que somos cuatro colegas, ¿no? En el mundo espiritual, digamos, que nos conocemos todos ya. Y no, o sea, hay una cantidad de espíritus. Es bárbaro, es bárbaro. O sea, hay tantos espíritus que muchos pueden decidir no volver a encarnar más. Es justo al contrario de lo que se plantea en la pregunta, ¿no? Es decir, hay muchos espíritus que dicen, como Jesús, que dicen, yo ya no encarno más. Y pueden Ujú. estarse millones de años sin encarnar.
Y aún así hay espíritus encarnando en unidades biológicas y unidades biológicas para espíritus. Entonces, quiero decir que no, se pueden incluso permitir a algunos no encarnar porque no quieren o tal, es así. Por lo tanto, no, siempre hay unidades biológicas para espíritus y siempre hay espíritus para unidades biológicas. Nunca falla esto. Ahora, que los Elohim siguen creando espíritus a mansalva, como se dice, tampoco es tan necesario. Sí, se siguen creando espíritus, evidentemente, pero no es necesario que se creen tantísimos, realmente. Porque el espíritu, como nunca. ¿Vale? Hay que tener que el espíritu no muere. Pero al no morir, no es que se agoten los espíritus. Claro. Siempre son más, nunca son menos, ¿no? La unidad biológica muere, pero el espíritu se vuelve a reutilizar, a reciclar en Ujú. una nueva unidad biológica. Por lo tanto, siempre va a haber más espíritus que unidades biológicas. Yo creo que queda bastante claro, ¿eh? Esta sí, creo que más que la anterior. Sí. Y la siguiente y última pregunta de este episodio la realiza Álvaro Sacristán y dice así. Hola Raúl, quisiera saber si es verdad que dos espíritus se ponen de acuerdo para vivir una relación tormentosa donde uno maltrata al otro en el plano físico para revertir algún karma. Esta sí que es mucho más específica, puntual y además es un tema muy recurrente Sí. cuando se hablan de estos temas en el mundo de Mm. espirituales, digamos, esotéricos. Y las respuestas no. No existe eso. Vamos a ver. No, porque no existe el ojo por ojo, diente por diente. No existe eso de como yo a ti te he traicionado. No, ahora en otra vida yo voy a tener que volver a encarnar contigo para que tú me traiciones. Claro. No existen los lazos kármicos. Por lo tanto, Ni en uno los lazos espirituales tampoco. no existe. Entonces, no existe eso de yo tengo que revertir el karma contigo. Lo puedo revertir en otro lado, de otra manera, en otro contexto. Tienen nada que ver. Y ni siquiera tengo por qué aprenderlo encarnando. Se puede aprender no encarnando desde el plano espiritual. Uno de repente hace clic, entiende lo que hizo mal y no es necesario que encarne. Por lo tanto, esas respuestas no. Que se haya dado en algún caso, que hayan pactado, Sí, puede se puede ser, dar. ¿no? Es Mm. lógico, o sea, al final libre albedrío, ¿no? Se puede dar, se puede dar. Estadísticamente es muy bajo y no es lo que se ha contado de que esto pasa siempre. No, descartémoslo. Claro, sí, sí, queda claro. Sí que es verdad que a nivel espiritual, ¿no? No hay lazos que se unan, pero sí que existen las afinidades, ¿no? Los círculos Exacto. de afinidad donde normalmente Sí, se suelen suelen encarnar. encarnarse. Normalmente, si hemos, por ejemplo, con nuestra madre, nuestro padre, pues habremos encarnado en varias encarnaciones con casi total seguridad, en dos, en tres, en cinco, en 20, seguro porque hay cierta afinidad, si no encarnas ahí. Claro, entendible. Bueno, pues de momento, hasta aquí se termina este episodio de temporada 4. Nos vemos en la próxima.